Yo tuve una experiencia con un espíritu y yo veía que él tiraba dardos. Yo he visto 3 tipos de entidades darderas, o sea, 3 tipos de demonios que utilizan dardos. Sí. Y yo recuerdo que uno de ellos tiraba los dardos por la boca cuando soplaba. Le salían los dardos por la boca y uno de esos dardos me golpeó la cabeza. Yo no me podía concentrar para nada. Ni siquiera en lo secular me podía concentrar porque quizás en ese momento estaba debilitada en lo que es el yelmo de la salvación. Nosotros, para poder enfrentar los dardos de fuego de que habla la Biblia, tenemos que tener el yelmo de la salvación. Amén. La espada del Espíritu es la única herramienta que menciona el libro de Efesios, que es de defensa. Hay cosas que son difíciles hacerlas. Hay asignaciones que nos van a costar hacerlas, pero como le dijo Dios una vez a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ustedes ven el contenido muy bonito, muy alegre, muy divertido, muy edificante, pero muchas veces cuesta sacrificio para bendecir a una persona. Así Amén. que, cósense en contenido. Malestar del camino. Me acabamos de chivar, pero seguimos en pie de guerra. Viene el contenido. Mirándolo bien. Sí. No había forma, ¿no? Yo vi que entraban y todo, por eso. Derecho ahí, izquierda. Dios le bendiga a mi gente y bienvenido a este su programa, Joven de Cristo. Como ustedes vieron ahí, pasamos pruebas, luchas y dificultades para traer este contenido, pero yo sé que Dios hoy ha de bendecir cada una de esas vidas que van a estar ahí en sintonía con cada uno de nosotros por este su programa, Joven de Cristo. Que le habla a su hermano Anderson Bautista y me siento más que privilegiado de estar de vuelta compartiendo con cada uno de ustedes por estos medios. Hoy traemos un tema poderoso que yo sé que va a bendecir, va a edificar vidas. Y si Dios ha permitido que pasemos tanta tribulación y tantas vicisitudes para estar aquí, es porque yo sé que una vida en el día de hoy, mi hermana Miguelina, va a ser bendecida. Amén. O muchas vidas, en Amén. el nombre poderoso de Jesús, van a ser bendecidas por lo que vamos a hablar en el día de hoy. Amén. Así que vamos a invitarle a usted antes de iniciar, que preste mucha atención a lo que vamos a hablar, porque va a ser de bastante bendición y edificación para cada una de sus vidas. Hoy no me encuentro solo, estamos aquí desde el monte, no me encuentro solo, sino que me encuentro acompañado de una gran mujer del Señor que yo quiero que ella misma se presente a esa bella audiencia. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Como siempre es un gozo compartir con cada uno de ustedes. El tema que traemos hoy, yo sé que será, como decía mi hermano Anderson, de edificación para sus vidas ministeriales, ya que de antemano tuvimos una batalla, pero la victoria, si no hay batalla, no hay victoria, mis amados hermanos. Dios le bendiga de manera especial. Amén. Así que sin mucho preámbulo, mi hermana Miguelina, yo quiero que tú me hables de qué tenemos para el día de hoy. ¿Cuál es el tema que traemos para el día de hoy? Amén. El tema que traemos para hoy va a ser de suma edificación para su vida espiritual, su vida ministerial, ya que vamos a hablar de un tema poco común, que es cómo usar la armadura espiritual. Amén. Amén. Sí. Para ello vamos al libro de Efesios, que es donde vamos a darle énfasis a este tema. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, verso 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ellas dicen así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Amén. Padre, Amén. gracias. Gloria a Jesús. Padre, gracias por tu palabra, te damos en el nombre de Jesús. Tú sabes, Anderson, que el tema de la armadura espiritual es una metáfora utilizada por el apóstol Pablo para llamarnos a nosotros los creyentes a que estemos preparados en contra de los ataques del enemigo y que nos revistamos de los recursos dejados por Dios. Tú sabes que el libro de Efesios desglosa 4 entidades diferentes, las cuales nosotros contrarrestamos a diario, porque automáticamente usted levantó su mano para confesar a Cristo, usted se convierte en enemigo del enemigo de la justicia, que es el enemigo. Entonces, como tenemos una lucha constante, necesitamos estar preparados contra esos ataques y esas acechanzas. Entonces, 4 entidades específicas que son principados, potestades, gobernadores y huestes. Ahora bien, ¿qué es un principado?
Un principado viene de un término hebreo llamado arche, que significa que ellos ejercen su función como un gobierno. Amén. Entonces, las potestades son otro tipo de entidad. Estos ejercen su función desde un ámbito magisterial o un distrito. Los gobernadores están en provincias y las huestes son ejércitos y tropas subalternas. O sea, es como el ejército, vendríamos diciendo, es como un ejército que se va a ir prolongando o esa cadena se va a ir enumerando conforme al rango que se haya adquirido esas entidades o estas huestes de maldades. Sí, exactamente. Entonces el Señor nos ha dejado o nos ha dotado de 6 tipos de herramientas que componen la armadura espiritual del creyente. Sí. La primera es la verdad. Bueno, la verdad es como un cinturón, así podríamos decirlo, que es la parte que compone o que tiene sujeta todas las piezas de las armaduras. ¿Y qué es la verdad? Es Cristo. Hay que tener a Cristo en su vida antes de ejercer esa armadura espiritual. Recuérdate que el Señor, el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces la verdad viene siendo Cristo, que es el primero que debe estar en nuestras vidas. Entonces la otra parte de la armadura espiritual que nosotros debemos tener uno a es la coraza de justicia. Esta es la parte que específicamente va acá en el pecho, es la parte que va encima del corazón. Recuérdate que la Biblia dice, porque todo es en el ámbito espiritual. Sí, la Biblia sí. dice que tenemos que guardar el corazón porque de él mana la vida. Sí. Es decir, no tener rencillas. Así es como tú obtienes la coraza de justicia, cuando tú no tienes rencilla, chisme, contiendas, nada negativo en tu corazón. Recuérdate que hay un texto que dice en la Biblia que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Entonces es muy probable de que un cristiano que no tenga la armadura espiritual esté vulnerable ante los ataques del enemigo. Claro que sí. Nosotros debemos utilizar la armadura como uno en nuestras vidas ministeriales. Mira, el apóstol Pablo desglosa también lo que es el calzado del evangelio. Sí. Es el caminar, o sea, tus andanzas, cómo tú te mantienes en el Señor, cómo tú dices que sigues a Cristo, tu testimonio. Amén. Recuérdate que nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Señor porque Él es nuestro modelo a seguir. Amén. Entonces, el calzado del evangelio se adquiere mediante un testimonio que se identifique. Esas son las huellas que yo voy a dejar en medio del camino. Exactamente. El calzado del evangelio se obtiene mediante un testimonio que te identifique con Cristo, que se parezca a Jesús. Amén. Por eso que a Pedro, en un momento, parece que Pedro tenía un testimonio muy parecido al de Cristo, porque dice, tú te pareces, tú caminas, tú hablas como él. Tenía algo que lo identificaba delante de todos. Ahí van 3 de la armadura. Entonces, está también lo que es gloria al nombre del Señor. El escudo de la fe, la espada del Espíritu. Pero mira, Miguelina, te quiero interrumpir unos breves minutos ahí. Puedes. Antes de seguir navegando en lo que son las armaduras del Espíritu. Yo sé que muchas personas de las que están ahí han leído este texto y le han escudriñado. Pero hay algo que me llama y me sorprende mucho hablar de las armaduras del Espíritu. Ajá. Y es que las armaduras, Miguelina, solamente van a estar habilitadas o solamente le podrán dar uso a aquel tipo de personas que han creído a la palabra del Señor. Ciertamente hay creyentes que todavía no creen en esto. Hay creyentes que muchas veces que cuando un cristiano o alguien que ha escalado en alguna dimensión espiritual y comienza a ejecutar las armaduras del Espíritu, muchas veces no creen este tipo de cosas, porque muchas veces lo llevan a un sentido natural o literal. Y ciertamente, como tú decías, nosotros no tenemos solamente, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino más bien contra huestes espirituales de maldad. Y es allí cuando nosotros sabemos y tenemos que entender qué armadura nosotros vamos a utilizar en medio de la guerra que estamos luchando. Hay guerras que nosotros la vamos a ganar y la vamos a vencer tal vez con un conocimiento natural, porque proviene de algo natural. Pero cuando hay algo o viene una guerra que proviene de algo espiritual, tenemos que utilizar las armaduras que la Biblia, que el Padre a través de sus hijos no dejó en las Escrituras para nosotros poder vencer dicha guerra. Así es. Tú sabes que utilizar la armadura espiritual es algo obligatorio. Amén. Porque la lucha que nosotros enfrentamos a diario es real. Amén. Y si nosotros nos descuidamos o no nos ponemos la armadura espiritual, estamos
no estamos exceptos a que el enemigo nos haga daño. Amén. Porque esta armadura lo que hace es que nos cubre espiritualmente de las cosas espirituales que son negativas. Por Amén. ejemplo, ahí están las huestes, que son un tipo de entidad que lo que atacan el mundo espiritual de nuestra vida ministerial. Entonces, si tenemos esa armadura puesta, aunque nos ataque, no nos van a hacer daño. También está el escudo de la fe, como tú decías, que es uno de los principales. Es una de las herramientas fundamentales del cristiano, la fe. Cuando usted tiene fe, que tiene este escudo, aunque venga la duda, nadie lo va a mover de lo que es el evangelio. Amén. Aunque venga la guerra, usted no lo va a mover nadie de lo que es el evangelio, porque la fe es lo que nos mantiene en firmeza, Amén. creyendo en la palabra que ya Jehová nos dio. El yelmo de la salvación, que también es fundamental, gloria al nombre del Señor, es la parte que cubre la cabeza y es, digamos que es la parte vital o la más importante, porque los dardos van acá a la cabeza, es donde nos atacan, gloria al nombre del Señor primeramente. Tú sabes que con respecto a eso yo tuve una experiencia con un espíritu y yo veía que él tiraba dardos. Yo he visto 3 tipos de entidades darderas, o sea, 3 tipos de demonios que utilizan dardos. Sí. Y yo recuerdo que uno de ellos tiraba los dardos por la boca cuando soplaba. Le salían los dardos por la boca y uno de esos dardos me golpeó la cabeza. Wow. Yo no me podía concentrar para nada, en nada. Ni siquiera en lo secular me podía concentrar, porque quizás en ese momento estaba debilitada. En lo que es, gloria al nombre del Señor, el yelmo de la salvación. Fíjate que nosotros, para poder enfrentar los dardos de fuego de que habla la Biblia, tenemos que tener el yelmo de la salvación. Amén. Gloria al nombre del Señor. La espada del Espíritu es la única herramienta que menciona el libro de Efesios, que es de defensa. Amén. Es la única arma que nosotros utilizamos para contrarrestar el enemigo. Si tú te pones a enumerar la lista que yo acabo de decir, Sí. es la única arma que puede vencer los ataques de Satanás, o con lo cual podemos pelear. Recuérdate que la Biblia dice en el libro de Hebreos 4:12 que es de doble filo, Sí. que es como una espada De doble filo, la palabra de Dios. Exactamente, que es la palabra del Señor. Entonces, para adquirir totalmente lo que es la armadura espiritual, nosotros tenemos que hacerlo fácil, es llevar una vida consagrada delante del Señor. Todo, yo siempre me voy a basar en esto, Anderson, en la consagración. Sí. Porque el cristiano que no se consagra para Dios no puede o no hay forma de que adquiera la armadura espiritual. Porque se supone que si es algo espiritual, para tú adquirirlo, debes meterte en lo espiritual. Amén. Gloria al nombre del Señor. La armadura espiritual no se adquiere simplemente en lo secular, se adquiere en lo espiritual. Claro. Y también estas armaduras, o esos componentes de la armadura espiritual, más bien, que yo acabo de mencionar, nos protegen de lo secular, de las cosas negativas. Recuérdate que los dardos y ciertos ataques también se pueden manifestar en lo físico. Sí. Y cuando nosotros ya tenemos la armadura puesta, eso no va a tener fluidez. En lo Claro. que es lo físico no se va a materializar. Gloria al nombre del Señor. Mira, me llama algo la atención ahí en lo que Sí. tú hablabas. Y ciertamente nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Así es. pero muchas veces lo que se manifiesta en la tierra, primeramente se manifestó o se materializó en el mundo espiritual. Exacto. Es una secuencia, una secuela de lo que en el mundo espiritual primeramente se produjo. Y por eso Pablo nos manda a través de la palabra del Señor que nos enfoquemos en la lucha que nosotros tenemos constantemente. El apóstol Pablo es la persona indicada para hablar acerca de esto, Así porque es. Pablo fue el hombre que fue perseguido, el hombre que fue encarcelado, el hombre que de una forma u otra tenía batallas o tenía persecuciones terrenales. Pero Pablo sabía que su persecución no venía de la tierra. Y allí que nosotros como creyentes tenemos que identificar de dónde están viniendo nuestras batallas. Cuando nosotros reconocemos de dónde provienen nuestras guerras o dónde comenzaron a originarse la guerra que hoy estamos atravesando, es allí donde vamos a saber lo que tenemos que golpear. Porque ciertamente, mi hermana Miguelina, hay personas que están ahí que tienen ciertos tipos de guerra en su vida y golpean lo que no tienen que golpear. Muy fuerte. Piensan que es su hermano, piensan que el vecino, piensan que el enemigo, que el contrario, que la persona que le queda a su lado. Y muchas veces su guerra no se origina en la tierra, sino más bien, como tú decías, se origina
en los aires. En los aires es que se desenlaza la mayoría de guerras espirituales, por lo cual luego se manifiestan en la tierra. Y muchas veces queremos contraatacar o contrarrestar ya una manifestación de algo que tuvo inicio en los aires. Así Y es. eso es lo que el apóstol Pablo nos manda, que nos revestamos del poder de Dios y de la armadura de su espíritu, para que nosotros podamos contrarrestar esas obras de la tiniebla de la manera correcta. Y mira algo que me llama mucho la atención, y es que él dice, tomad las armaduras de Dios. O sea, es algo que está ahí disponible para aquel que tenga fe y aquel que tenga certeza de que puede revestirse del poder de Dios. Es algo que Dios ya de antemano nos dio un acceso, pero está en nosotros accionar, para que ese accionar haga manifiesta las armaduras de Dios sobre nuestras vidas. Sí. Por eso usted va a ver personas que no creen, no tienen la fe suficiente, y esas armaduras no se van a poder manifestar, porque primero hay que creer a la palabra que de antemano Dios nos ha dado. Sí, tú sabes quién utilizó la armadura espiritual, David, Sí, cuando se enfrentó a Goliat. Lo primero que él toma es el escudo de la fe sí, y creen que Dios le va a dar claro. esa victoria. Sí. Luego toma la espada del Espíritu y le dice al gigante, Jehová te vencerá hoy. Oye, o sea, él no tomó la guerra para él, él se le Él entregó dice, a aunque Dios tú vengas contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Entonces le entrega Sí. su combate, le entrega su guerra totalmente al Señor y se coloca lo que es la armadura espiritual dentro del combate. Señores, estar enfrente a un gigante que tú sabes que es un gigante que da problemas, que ha matado muchísimas personas, que tiene un historial terrible de asesinatos, y tú estar frente a él y creer que ese gigante va a caer por el nombre del Dios que tú le sirves. Amén. Por eso es que anteriormente a esas personas, seguidoras de Cristo, las retaban. Seguidores de Jehová, pues dile a Jehová que te libre, dile a tu Dios. Sí. Que si tu Dios te puede librar, ok. Eso fue precisamente lo que utilizó Sadrach, Mesach y Abednego cuando le echaron en el horno de fuego. El rey le dijo, si tu Dios te libra, ok, que tu Dios te libre. Sí. Entonces cuando ellos caen confiando en esa armadura que ya tenían preparada, puesta en el mundo espiritual, entonces es ahí donde Dios se mete y los libra. Sí. Dios siempre nos va a librar cada vez que nosotros tengamos o que estemos en el paso correcto, gloria al nombre del Señor, o que tengamos esa armadura puesta, porque es necesaria. Hay un porqué en la Biblia, donde Sí. acabamos de leer, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Wow. O sea, es un porqué usted debe usar la armadura, es obligatorio. Dice, por tanto, toma toda la armadura. Sí. O sea, que es obligatorio. O sea, un cristiano debe tomar la armadura porque es un mandato de la ley de Dios. Sí. Entonces nosotros, gloria al nombre del Señor, para pelear en contra de esas cosas que a veces, porque a mí me han escrito personas, Anderson, ay, que yo no puedo, porque mi esposo se me levantó, por ejemplo, se me Sí. levantó. Entonces, se necesita personas que utilicen la armadura espiritual. La pregunta sería, Anderson, ¿cómo utilizamos o cómo nos ponemos la armadura espiritual completa? No es tan difícil como podemos pensar. Se basa en una relación funcional con Jesús. Amén. Parecernos a Él. Mira lo que dice el libro de Romanos 13:14. Dice, sino vestido del Señor Cristo y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, emparecernos a Dios es lo esencial, es lo primordial para poder adquirir esa armadura espiritual que tanto necesitamos. No podemos dejar que las cosas que nos agreden espiritualmente sigan fluyendo, tenemos que detenerla. ¿Cómo la detenemos? Buscando a Dios en consagración, no dejando, bendito sea el Señor, que la carne nos hostigue, gloria a Jesús, o que nos amedrante, sino Sí. vestido de las cosas espirituales que Dios necesita, porque para agradar a Cristo, para agradar al Señor, hay que ser espiritual. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mira, conectando ahí mismo con lo que tú decías, nosotros también como creyentes necesitamos muchas veces hacer un autoanálisis de nuestra vida, de las cosas que están pasando en nuestro alrededor o en nuestras vidas, y darnos cuenta si verdaderamente estamos necesitando comenzar a emplear las armaduras del Espíritu, porque ciertamente muchas veces hay cosas que vienen a nuestra vida, que se están produciendo en nuestra vida, y es por falta de nosotros no utilizar aquellas armaduras que habla el apóstol Pablo Sí. en el libro de Efesios. Por ejemplo, muchas veces hay personas que están ahí, están teniendo muchos ataques en su falta de fe, en su falta de creencia, en creer de que Dios no lo va a hacer con ellos, es porque necesitan apagar esos dardos del maligno, Así es. esos dardos que muchas veces producen incredulidad con su fe. Y eso solamente lo vamos a conseguir
en una constante consagración y una constante búsqueda en la intimidad con el Padre. Por eso la palabra dice, pedid y se os dará. Aquel que tenga falta de entendimiento, aquel que tenga falta de fe, necesita comenzar a pedírselo al Padre en secreto. Por eso el mismo apóstol Pablo está diciendo, tomad las armaduras, en pocas palabras, accionen, comiencen a tomar, a recoger lo que a ustedes les pertenece. Y si yo estoy teniendo un problema en mi vida espiritual, yo tengo que reconocer ese dicho problema para luego accionar conforme a lo que va a traer resultado en ese problema. Tomando y partiendo también de allí mismo, nosotros como hombres y mujeres de Dios necesitamos siempre estar revestidos de esta armadura. Muchas veces nosotros queremos revestirnos del poder de Dios. Algunos ministros, o vamos a decirlo todos en general, pasamos por ahí. Muchas veces queremos revestirnos del poder de Dios el día que tenemos que dar una palabra, el día que tenemos una asignación, el día que el Padre ha de hacer algo en nuestra vida, o creemos que el Padre ha de hacer algo en nuestra vida. Pero mira lo que dice la palabra, nosotros tenemos que andar revestidos todo el tiempo con las armaduras de Dios, porque el reino de la tiniebla nunca se detiene. Incluso aun cuando nosotros dormimos, el reino de la tiniebla sigue trabajando. Y así somos nosotros. Tenemos que tener esa armadura todo el tiempo, velando de que esté sobre cada una de nuestra vida, porque el día que esa armadura no se encuentren sobre nuestra vida, es el día que vamos a estar vulnerables a los ataques de la tiniebla. Así es. Por eso alguien que no está constantemente en la búsqueda con el Señor y que no se consagra constantemente y que constantemente no proclama, porque hay que proclamarlo con nuestra boca, creyendo lo que Dios ha dicho en su palabra. Aquel que no proclama las armaduras de Dios sobre su vida es aquel que va a estar sensible o susceptible a los ataques que el reino de la tiniebla pueda traer en contra de su vida. Así es. Y son recursos que Dios nos regaló, que Dios nos dejó ahí para que lo empleemos, para que lo utilicemos. O sea, no es difícil. Simplemente hay que leer la Biblia, porque el manual del creyente y del mundo entero está aquí. Amén. Para las reglas para uno vivir espiritualmente, en lo secular, en todas áreas, está aquí. Amén. Entonces, nosotros simplemente tenemos que utilizar el recurso que Dios nos dejó, que es la espada del Espíritu. Amén. Que vence todo tipo de guerra, todo tipo de espíritu. Dice que es más cortante que toda espada. Amén. De dos filos. Wow. Y penetra hasta partir el alma, los huesos y los tuétanos. Sí. Mío. Mi alma te adora, Jesús. Es algo muy profundo. Entonces, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, etcétera. Todas esas armaduras están ahí para nosotros, están empleadas ahí para que la utilicemos al momento de utilizarla, porque cada armadura de esa tiene una función específica. Amén. Hace algo diferente en nuestras vidas. Cuando usted contraataca al enemigo es con la palabra que con la espada. Amén. Eso fue el mismo enfrentamiento que tuvo Cristo con Satanás en el desierto. Se enfrentó espadazo con Satanás, bendito sea el nombre del Señor, utilizando lo que es la espada del Espíritu. Gloria a Dios para siempre. Yo sé, Anderson, que hay muchas personas que se van a levantar y van a retomar esa armadura que se le cayó. Sí. Esa armadura que no tienen puesta todavía. Sí. Esa armadura que necesita para contrarrestar los ataques del enemigo, se van a levantar y van a tomar su posición en la guerra. Nosotros como soldados de Cristo debemos estar revestidos de la armadura y de la coraza. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que estar revestidos de cada herramienta que Dios nos ha dejado. Amén. Porque somos soldados y estamos en medio de una guerra. Amén. Gloria a Jesús. Y si nos contraatacan, si nos atacan los demonios a diario, nosotros también tenemos que atacar. Amén. Porque somos el contraataque de nuestro oponente. Amén. Se supone que si el enemigo te está atacando es porque él te considera su enemigo. Sí. Nosotros también debemos considerarlo a él nuestro enemigo y contraatacar también. Gloria al nombre de Jesús. Mira, eso está muy poderoso, mi hermana Miguelina, porque ciertamente nosotros hemos sido llamados a contraatacar y a resistir las obras del reino de la tiniebla en contra de nuestras vidas. Así es. No es solamente para que nosotros estemos allí aguantando bofetadas, aguantando pisoteones, aguantando tal vez cautiverio del reino de las tinieblas, sino que también Dios nos hace un llamado a través de la palabra de que nosotros nos revistamos de su poder para cancelar y quebrantar las obras de la tiniebla en la tierra. Muchas veces nosotros estamos diciéndole a Dios, muchas veces nosotros estamos pregonándole a Dios que cancele y quebrante las obras de la tiniebla, cuando Dios ya nos dije, te entregué las armaduras. Con esas armaduras es que tú vas a vencer.
Con esas armaduras es que tú vas a quebrantar los designios del maligno sobre tu comunidad, sobre tu casa, sobre los tuyos. O sea, ya las armaduras se te han entregado. Solamente tienes que tomarla, asumirla, cogerla y ponerla en práctica. Muchas veces nosotros estamos orando y estamos orando mal, Miguelina, porque estamos diciéndole a Dios, quebranta esto, quebranta lo otro, deshace esto, deshace lo otro, cuando ya Dios nos ha capacitado y nos ha facultado y más aún nos ha entregado las herramientas que necesitamos utilizar en medio de esa guerra. Por eso es necesario que nosotros primero activemos nuestra fe. Porque alguien que no crea lo que ya Dios dijo de antemano es alguien que no va a poder ver visible la mano de Dios obrar o manifestarse a su favor. Tomemos esa espada del Espíritu y comencemos a utilizar la palabra de Dios, que es lo único que no pasa. Dice la palabra que pasará el cielo, la tierra, pero algo que no pasará será su palabra. Su palabra es tan evidente que aún pasan los años, aún vienen generación y generación y su palabra sigue activa y sigue trayendo ese verdor y sigue trayendo esa persona que siga floreciendo aún en medio de los tiempos difíciles. Así es, cada vez que usted resiste al enemigo, usted está utilizando la armadura espiritual. Amén. Dice resistir. Si tú te pones a analizar, Anderson, cada punto de vista específico que Jesús desglosa es en base a una guerra espiritual. Amén. Mira, dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Está hablando de una guerra. Dice que el reino de los cielos sufre violencia. También. Y solo los que lo arrebatan. Los violentos. Los violentos. Entonces está hablando de un tipo de guerra. Gloria al nombre del Señor, momento que Dios nos ha dado en el Evangelio, es un momento para nosotros contraatacar y contrarrestar al enemigo. Amén. Hay personas que dicen, no, porque que la sierva siempre está en guerra, o el varón, es que una guerra espiritual, lamentablemente, es una guerra, donde tenemos que pelear todos los días tenemos que pelear. Amén. Porque hasta cuando usted duerme, usted sabía que, entonces, cuando en ese momento de descanso, como los espíritus no duermen, entonces ahí van los ángeles. Esa es la parte donde los ángeles entran a cuidarte. Y hay personas, habemos personas que aún durmiendo tenemos que batallar. Entonces nosotros estamos en una lucha constante, dice la Biblia, es constante. Sí. No es algo de que un día pasado, no es constante, o sea que siempre está ahí la guerra. Entonces debemos utilizar los recursos que ya Dios nos dejó, como decía nuestro hermano Anderson, gloria a Jesús, y contrarrestar, adquirir esa postura que Dios quiere que adquiramos, gloria al Señor, que es la estatura del varón perfecto, o sea, utilizando la armadura correcta, que es la armadura espiritual, la armadura de Dios. Mira, para ir cerrando ahí mismo, esas personas que están ahí, que muchas veces están pasando por situaciones en su vida que muchas veces no le encuentran la lógica o no entienden cómo tantos golpes han venido sobre su vida. Muchas veces las guerras espirituales o lo que nosotros estamos viviendo nos van a afectar conforme al nivel de búsqueda y conforme al nivel de armadura que nosotros hayamos empleado sobre nuestra vida. Y me paso a explicar. Conforme a las armaduras que yo tenga puesta, así mismo conforme los golpes que yo voy a recibir me van a afectar en mi vida. Por eso alguien que se ha puesto armadura sobre su vida, cuando venga un golpe, ese golpe no va a golpear fuerte su vida. Pero aquel que se ha descuidado, aquel que no ha tenido fe a la palabra de Dios, cuando vengan los golpes de la tiniebla, van a azotar fuertemente tu barca, tu vida. Por eso es necesario creer a lo que ya Dios dijo acerca de las herramientas que Él nos ha entregado. Por eso el hombre que vive revestido, no es que no tiene guerra, Miguelina. El hombre la mujer de Dios que vive creyendo a lo que Dios dijo. Y dijo, comienzo a utilizar las herramientas que el cielo ya de antemano me ha adoptado, me ha regalado, me ha entregado. Es aquel que va a tener guerra, pero va a tener victoria en medio de su guerra. Por eso hay gente que tienen que comenzar a creer a lo que Dios dijo ya acerca de ellos. Por eso hay gente que tienen que comenzar a mirar las cosas con los ojos espirituales, más no con lo terrenales. Porque el día que te descuide con lo que ya Dios dijo acerca de ti, tú no creas esa palabra, es el día que la guerra van a aumentar. Y no fue que aumentaron, sino más bien que la guerra van a comenzar a tener cabida dentro de tu casa. Y la misma guerra, tal vez tú la vas a ver más difícil de vencer, porque descuidaste las armaduras con la cual Dios te capacitó, te facultó para vencer dicha guerra. Es tiempo de nosotros comenzar a levantarnos y decir, espérate, he descuidado
esto, he descuidado lo otro, he descuidado tal vez mi fe, comienzo a cultivar esas armaduras, esa fe que hace que se manifieste el poder de Dios y esa fe que hace que Dios dé evidencia sobre mi vida. Me conectaste con algo, Anderson, cuando hablabas de esto, y es que en la historia del Nuevo Testamento encontramos una pequeña parábola y es de dos personas. Uno construyó su casa sobre la arena, el otro sobre La roca. Dice que tuvieron guerra los dos y Sí. ataque. Va a haber Pero viento. uno sí tenía armadura y el otro no tenía armadura. Uno estaba segmentado y otro no. Anda, Dios mío. Dice que golpearon los vientos. Está hablando de huestes, Sí. que son las que se mueven en los aires. Sí, Golpearon los vientos y fue grande su ruina Sí. del que la construyó sobre la arena. Pero lo mismo le pasó al que construyó sobre la roca. Sí. Lo que pasa es que había uno que ya estaba preparado, amén. cimentado en la verdad que Jesús ya estaba listo para contraatacar. Por eso dice que no cayó. Dice que aunque lo golpearon, no cayó. Su casa se mantuvo firme. Eso es lo que Dios quiere, que tu casa se mantenga firme. Utiliza la armadura que ya Dios te entregó, que está en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Utiliza esos recursos que ya Dios te dejó para que tú contraataques los espíritus malignos que te están atacando. Gloria al Señor. Mira, también hay algo para, antes de finalizar, invitar a usted que está ahí, que se ha quedado hasta esta parte del video, dele me gusta, comparta y deje su comentario si este contenido ha sido de bendición para su vida. Mira, hay una parte muy importante y ahí para pasar a la parte final, y es cómo nosotros también podemos activar esas armaduras y comenzar a saberla utilizar. Lo primero que la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, perdón, que es la palabra de Dios. Sí. Nosotros para poderla utilizar tenemos que familiarizarnos con ella. Wow, muy Si fuerte. yo no me familiarizo con algo que quiero comenzar a utilizar, no voy a poder utilizarla. Exacto. Es como cuando usted compra un vehículo y quiere aprender a manejarlo. Usted primero comienza conociendo el vehículo, conociendo cómo se pone la reversa, cómo el vehículo se enciende. Así mismo pasa con nosotros y las armaduras del Espíritu. Tenemos que familiarizarnos con ellas. Por eso es necesario nosotros cada día escudriñar la palabra de Dios para saber cómo contrarrestar los dardos de fuego del maligno y qué herramienta utilizar cuando esté en medio de una batalla. Porque allí en la palabra de Dios, Dios nos va a facultar y nos va a dar la sabiduría para contrarrestar todo dardo de fuego que quiera venir sobre nuestra vida a querer debilitarnos o dañar el propósito de Dios sobre nosotros. Eso es lo primero, reconocer que si no paso tiempo con esa herramienta que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, no voy a saber utilizarla en el campo de batalla. Ahora, cuando esté en medio de la guerra, cuando esté en medio del campo de batalla y sé utilizarla, voy a desenvainar mi espada. Porque la espada estuve tiempo en secreto conociéndola, amolándola, escudriñándola. Y voy a saber cuando el maligno se levante en mi contra, qué yo voy a decir. Por eso el Mesías, Jesús, cuando está en medio del desierto, que el enemigo se le levanta y le dice, convierte esta piedra en pan, lánzate de aquí, te voy a ofrecer los reinos de la tierra. Él sabe qué responderle. Pero mira cómo el enemigo tan sutil vino a querer confrontarlo o a querer desviarlo del propósito. Por eso aquel que ha pasado tiempo con Cristo a través de su palabra es aquel que va a saber emplear esa alma tan poderosa que es la espada del Espíritu, y va a saber contraatacar los planes de la tiniebla y derribar toda acechanza del enemigo en contra de tu vida. Pasando tiempo con ella es como voy a saber utilizarla. Es como ella va a tener efecto en mi vida. Es como ella va a entrar en mi interior. Y lo que esté de lo que yo tenga en mi interior, de eso voy a comenzar a dar. También hay algo muy importante, mi hermana Miguelina, y es la fe. Porque la fe es lo que va a hacer que la palabra de Dios se active sobre mi vida. Que la palabra de Dios se materialice sobre mi vida. Si no tengo fe en lo que Dios dijo acerca de mí, no puedo ver la mano de Dios o esa palabra manifestarse sobre mi vida. Por eso también la misma fe es el escudo que nos protege de los dardos del maligno. Porque el maligno tal vez va a tirar decretos en tu contra. El maligno tal vez se va a levantar diciendo, él no va a llegar, ella no va a llegar, él no va a poder, él no lo va a lograr. Pero cuando tengo fe a lo que Dios dijo, cuando Dios dijo, tú llegarás, tú lo harás, tú irás, es cuando esa coraza, ese escudo ha de activarse contra todo decreto contrario.
Por eso tú ves que hay personas que le prestan más atención a lo que dijo el reino de las tinieblas que a lo que ya el Padre ha hablado acerca de ellos. Cuando tú activas esa fe, todos esos dardos, esos decretos contrarios es que no van a producir sobre tu vida, no van a materializarse sobre tu vida, porque hay alguien que está diciendo: yo he creído al propósito y a la marca y al sello que el Padre ha puesto sobre mi casa y sobre mi vida. Por tanto, todo decreto contrario sobre ti no va a prosperar. O sea, estoy hablando con gente que va a creer y va a activar la fe en la palabra que Dios le ha entregado. Y los decretos contrarios, las palabras maldicientes, lo que el reino de la tiniebla se levante en tu contra, no va a prosperar, porque hay alguien que ha puesto su confianza y su mirada en aquel que murió y venció en la cruz del Calvario. Dios mío, muy fuerte, muy fuerte. Tú sabes que el poder que tiene la espada del Espíritu es porque no es cualquier persona que habla, es la palabra del Espíritu Santo. Sí. Por eso que tiene ese poder, dice que penetra. Sí. Porque fue algo que el Espíritu Santo habló. Sí. Todo lo que está aquí lo habló el Espíritu Santo. Entonces, como fue él que lo habló, tiene ese poder. Por eso es que Jesús, gloria al nombre del Señor, cuando enfrenta al enemigo con esa espada, puede vencerlo. Amén. Porque es la única herramienta que puede contraatacar, que puede golpear. Yo siento a Dios. Que puede golpear al enemigo, la espada del Espíritu. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Wow, esto está tremendo, mi hermana. Yo sé que muchas personas de las que están ahí han sido bendecidas con este poderoso contenido. Si ha sido bendecido, usted que está ahí, es tiempo de nosotros tomar las armaduras del Espíritu y comenzar a emplearlas. Hay cosas que ya Dios nos ha entregado, que no necesitamos pedírselas, que ya de antemano el cielo la predeterminó. Y ya el cielo la ha facultado para cada uno de nosotros. Solo nos resta a cada uno de nosotros accionar, creer, tomarla y manifestarla. Así es. Porque mi fe va a manifestar a lo que yo he creído de que Dios me ha entregado. Así que Dios le bendiga a todo ese poderoso público que ha estado ahí compartiendo con nosotros. Dale me gusta, compártelo y deje su comentario si este contenido ha sido de bendición. Y si quiere un tema en específico, déjalo ahí en los comentarios. Vamos a estar leyendo algunos comentarios, mi hermana Miguelina, de los cuales esas personas que nos siguen y nos ven por estos medios, le gustaría que nosotros estemos hablando. Yo quiero que tú hagas una oración final por cada una de esas vidas que están ahí, que tal vez se sienten débil, que tal vez sienten desmayar, para que Dios venga activando y venga fortaleciendo esas armaduras sobre cada una de esas vidas. Gloria al Señor, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, mira que clamo delante de tu presencia, Señor, por esas personas que están ahí escuchando y mirando. Damos gloria. Que sea tú, Dios mío, levantando ministerio, Dios amado. Señor. Que sea tú, Señor, posicionando, Dios mío, nuevos niveles. Anda, Jehová. Mira, gente que no puede avanzar, que está, Dios mío, siendo contraatacado, Señor, atacado por el enemigo y que no puede defenderse. Que sea tú dándole la herramienta necesaria, Señor, la herramienta posible, Dios mío, para poder vencer. Padre, levanta a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta a tu iglesia, Dios amado. Ayúdala a seguir avanzando. Dale nueva fuerza, Señor, para poder contraatacar. Ayuda, Dios mío, a cada persona que se conecta, que no tiene fuerza, Dios mío, para seguir avanzando. Espíritu Santo, que tú seas su fortaleza, Señor. No te duermas, Dios mío, como lo dice tu palabra, que no se dormirá el que te guarda. Anda, dice la Biblia que no se dormirá el que te guarda. Por lo tanto, sigue perseverando y persistiendo, que Dios te va a dar la victoria. Gloria al Señor. Es una promesa. Él dijo que no se dormirá. Alabanza el que te guarda. No se dormirá, te dice Dios. Así que sigue avanzando, que Él no se dormirá nunca. Gloria a Jesús. En nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos llegado a la parte final. Muchas gracias, mi hermana Miguelina, por estar compartiendo con nosotros por aquí. Recuerden que esto es Joven de Cristo. Será hasta una próxima entrega. Chau, chao.